El último tema de difusión es la idea del potencial químico en las ecuaciones de las leyes de Fick. ¿Por qué es importante saber que Fick se equivocó al momento de plantear sus ecuaciones? Entonces, si todo lo que hicimos estaba mal, pues sí y no. ¿Por qué estaba Fick mal? Okay, porque él consideró todo en términos de la concentración. Y sí, en la mayor parte de los experimentos, la concentración, la diferencia de concentraciones, pues genera gradientes, y esos gradientes generan flujos, y esos flujos generan las dos leyes de Fick. Pero el problema es que normalmente todo se mueve debido al potencial químico. Entonces, tiempo después, la gente se dio cuenta que sucedían algunos fenómenos que no se podían explicar desde el punto de vista de las leyes de Fick. ¿Y por qué no se podían explicar? Porque tenían que ver más con el potencial químico. ¿Cuál es la idea? Ok, el potencial químico es de alguna forma la energía libre de un sistema. Siempre las sustancias se van a intentar mover de zonas de alto potencial a zonas de bajo potencial. Van a intentar disminuir su energía libre. Y esa energía libre depende de su actividad. Es decir, si ustedes recuerdan de sus cursos de termodinámica, el potencial químico de una sustancia es el potencial estándar más RT, el logaritmo natural de la actividad. Y la actividad, pues, es realmente la concentración aparente de un sistema, pero tiene ahí metido la interacción con las demás sustancias. O sea, tiene metido ahí el coeficiente de actividad. Con lo cual, pues, no es directamente la concentración la que mueve a las cosas en un sistema, sino más bien el potencial químico. Dicho lo anterior, vamos a poner aquí, dicho lo anterior, lo que va a suceder es que va a pasar este tipo de fenómenos. Y voy a explicar, este es un par difusor entre dos aceros, y uno de los aceros tiene silicio y el otro no tiene silicio. ¿Qué esperaríamos? Ok, lo que esperaríamos en este par difusor, si fueran las leyes de Fick directo, sería que la zona de este lado del carbono tiene 78%, casi, perdón, 47%, 0.47%, casi 0.5% de carbono. Y este lado, ¿qué concentración tiene? 0.44. En teoría, el que tiene más carbono le va a donar carbono al otro hasta que los dos queden a la misma concentración. Eso sería si yo considero las leyes de Fick. Pero ¿qué sucede? Lo que va a suceder es que la zona de este lado, que tiene silicio, expulsa el carbono, incluso logra una concentración hasta de 0.3 en la frontera. ¿Qué quiere decir? Que expulsa más carbono del que debería. Lo que yo esperaría en este sistema sería que las dos concentraciones se igualaran. Y lo que está sucediendo es que la zona que tiene silicio expulsa más carbono del que necesitaría. Y el otro lado, pues ni modo, lo tiene que almacenar en su interior. Y se forma este brinco. No se forma una continuidad entre las concentraciones, sino que la frontera se vuelve una discontinuidad. Y esto es por la presencia de ¿quién? Del silicio. ¿Cuál es la diferencia entre los dos aceros? Que uno tiene silicio y el otro no. Entonces la gente empezó a preguntarse por qué pasaba esto. ¿Por qué las leyes de Fick no pueden explicar esto? Ok, porque aquí lo que está pasando es que el silicio genera una actividad distinta del carbono en el acero que cuando no está el silicio. ¿Qué hace el silicio? De alguna forma repele o tiene una interacción repulsiva con el carbono y va a hacer que lo expulse más de la cuenta de la pieza. Y entonces surge la idea de intentar plantear o replantear las leyes de Fick en términos del potencial químico. Y voy a poner ahí la idea. Vamos a poner aquí. Lo que yo esperaría encontrar, por ejemplo, sería esto. O sea, está el brinco entre un contenido de carbono y el otro. Y lo que yo esperaría es que se formara una curva suave con el tiempo. Y uno le donara carbono al de al lado. Pero ¿qué pasa en realidad? Sucede esto. Que el carbono del lado izquierdo se expulsa más de la cuenta y el del lado derecho tiene que soportar más de la cuenta. Hay un brinco, una discontinuidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar replantear nuestras leyes de Fick en términos de potencial químico. No vamos a hacer cálculos con ella, solo es de teoría. Esas son las leyes de Fick, sería la primera ley de Fick en términos del potencial químico. Y vean que en vez de ser gradiente de concentraciones, es gradiente de ¿quién? De potencial químico. Y aquí está la concentración de la pieza y la movilidad del átomo. Esta movilidad sería el equivalente al coeficiente de ¿qué? De difusión. Incluso
La movilidad se puede calcular directamente a partir del coeficiente de difusión. Si yo conozco el coeficiente de difusión, lo divido entre RT y me da la movilidad de mi pieza. Entonces, en términos de leyes de Fick convencionales, todo está modelado ¿en qué? En concentraciones y coeficiente de difusión. En términos de termodinámica y en términos de lo que debería de ser, debería estar en potencial químico las leyes de Fick. Y en vez de coeficiente de difusividad, debería estar en ¿qué? Movilidad química, así le llaman, movilidad química. ¿Cómo se calcula la movilidad química? Pues coeficiente de difusión entre RT. Y vean que cuando es una solución ideal, pues la ley de Fick es muy sencilla. Simplemente J es igual a menos movilidad por concentración por el gradiente de concentración. Es muy sencilla esa ecuación. Pero cuando el coeficiente de actividad no vale 1, ahí entonces ya se pone difícil. ¿Qué tendría que hacer? Pues medir experimentalmente cómo depende el coeficiente de actividad con la concentración. ¿Cómo se mide esta derivada? Vamos a suponer que yo me dedico a esto a hacer en mi tesis. ¿Cómo le haría para medir esta difusión en un medio con silicio? Pues tendría que medir la concentración de silicio en distintos aceros. ¿Y cuál es el coeficiente de actividad en esos aceros con distintos contenidos de silicio? Sacarle el logaritmo y hacer derivada numérica. Con esa derivada numérica me daría este parámetro y ya podría calcular mi ley de Fick en términos de potencial químico. Es bastante complicado. Es bastante complicado reescribir todas las leyes de Fick en términos de potencial químico y hacer nuestro proceso de difusión en estos términos. Por eso la mayor parte de la gente que hace, pues no cucharea. La mayor parte de la gente utiliza las leyes de Fick simplemente con concentración. De entrada, ¿cómo le hago para medir potencial químico? O sea, no voy al microscopio electrónico y le digo, oye, ¿me mides ahí potencial químico de toda esta pieza? No se puede. ¿Qué es lo que se puede medir normalmente? Concentración. ¿Cómo transforma potencial químico? Pues habría que saber qué coeficiente de actividad y un montón de cosas, el potencial estándar. Hay un montón de variables para medir el potencial químico. Pero bueno, finalmente las leyes de Fick se pueden reescribir en términos de potencial químico. A este fenómeno en el cual surgen discontinuidades, se le conoce como el fenómeno de difusión uphill. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones la dirección de la difusión incluso se puede invertir. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si esta derivada es menor, es menor a menos 1? ¿Qué va a pasar con el signo de este paréntesis? Se va a volver negativo, ¿cierto? Si este valor da negativo, lo que está en el paréntesis, que sí puede dar, porque esta derivada puede tener cualquier valor, lo que va a pasar es que la difusión incluso podría ir de la zona menos concentrada a la más que concentrada. ¿Pero por qué? Por el coeficiente de actividad de la sustancia. Si yo pongo una sustancia que repele mucho a mi carbono, ¿qué va a pasar? Incluso va a difundir en dirección contraria, de la zona de ¿qué? De bajo carbono a la de mucho carbono. Y ese tipo de cosas no se pueden explicar con las leyes de Fick convencionales, tienen que reescribirse en términos del potencial químico. Pregunta clásica de examen. ¿Cuál es la fuerza motriz de la difusión? Y ahí todo el mundo contesta la temperatura, el tiempo, la concentración. No, ninguna de ellas. ¿Cuál es la fuerza motriz? El potencial químico. ¿Sí? El potencial químico finalmente está afectado por todas esas variables, las engloba todas. ¿Cuál es la concentración, la temperatura, etcétera? Y eso es lo que realmente mueve a las cosas dentro del sistema. Y bueno, con esto cerramos el tema de difusión. Vamos a hacer el Excel, ¿no? Cerramos el tema de difusión.